Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarme en este streaming que comenzó ya hace 13 semanas, y el cual llevamos alrededor de unos 47 temas. Quiero agradecer a todos los que me han acompañado en la mayoría de las charlas y el esfuerzo que hacen por acompañarme y de verdad que de corazón les agradezco. Esto es un streaming que se ha vuelto muy latinoamericano y para todos los que están por fuera ya saben que me pueden escribir si tienen algún tema o alguna cosa que deseen compartir o deseen presentar, etcétera, o quieran escuchar, cualquiera de ellos. Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Está el doctor Juan Carlos Ramírez. El doctor Juan Carlos Ramírez, diría yo que ya estamos pasando con el doctor Ramírez a lo que se llama la generación de los viejitos en la paroscopia. Lamentablemente estamos envejeciendo y ya somos los que somos gomosos desde hace muchos años. El doctor Juan Carlos Ramírez, pues, reconocidamente, no solo es laparoscopista, sino que ha participado académicamente y es activo académicamente y doy fe de ello, que es una persona supremamente juiciosa y opera absolutamente hermoso. El doctor Juan Carlos es laparoscopista de la Universidad del Rosario y es profesor de posgrado en la Universidad del Bosque, Universidad del Rosario, y es jefe de la sección de endoscopia de la clínica de Country y la clínica La Colina en Bogotá, y es miembro de la Sociedad Mundial de Endometriosis. Tenemos un tema que nos gusta y creo que compartimos este tema, que es el de la histeroscopia. Ese gusto lo compartimos, y hoy vamos a hablar sobre lo que es la hiperplasia endometrial y todo lo relacionado con el diagnóstico, la nueva clasificación, etcétera. Voy dejando de compartir, doctor Juan Carlos, para que vaya usted compartiendo, y quiero recordarles que la mecánica nuestra para evitar las grotescas hackeadas es que vamos a escuchar toda la conferencia y al final, por favor, me levantan la mano y yo voy abriéndole los micrófonos para que puedan participar, y de todas maneras estamos también ahí en el chat. Nuevamente agradecer a todos los compañeros latinoamericanos, a todos los amigos por su presencia. Doctor Juan Carlos, bienvenido y los micrófonos son suyos. Bueno, pues Carlos, te agradezco mucho, de verdad, pues primero por esa presentación tan amable, esa deferencia con esas opiniones, muchísimas gracias. Y de verdad agradecer a la FECOLSOC por dos cosas. Primero, por esta gentil invitación a hablar de un tema que me gusta mucho, todo lo que tenga que ver con todos los temas de la paroscopia, histeroscopia, y hablar puntualmente de algo que es la hiperplasia endometrial, sobre todo que es una patología que nosotros como ginecólogos no oncólogos no la manejamos de manera tan adecuada, las nuevas clasificaciones, manejamos unos conceptos de pronto que nos hemos quedado con clasificaciones anteriores. Les quiero mostrar algo que es bien interesante sobre una nueva clasificación de hiperplasia endometrial, y me gustaría que eventualmente hacia el final, cuando ya les hable sobre el manejo actual y sobre todo lo que está planteado en evidencia respecto a esta patología, podríamos hacer algunos comentarios y podríamos tener unas opiniones bastante en común hacia el final para el aprendizaje de todos. Entonces le quiero agradecer realmente, como te digo, a la FECOLSOC, tú en cabeza de la federación, y segundo, por pues la posibilidad que se le dé la apertura a estos temas de la paroscopia, estos temas de endoscopia, que cada vez son más aceptados por parte de todos los colegas que nos están ya casi llegando a 200 participantes para hablar de este tema. Vamos a estar hablando respecto inicialmente algunas cosas sobre la definición de la hiperplasia endometrial. Sabemos que es una patología muy común, es rara antes de los 30 años. Tenemos que el pico de incidencia es entre la quinta década de la vida, entre los 50 y 54 años, y es más frecuente en las pacientes posmenopáusicas tempranas. La hiperplasia endometrial tiene una incidencia que a veces puede llegar a ser variable, y basándonos en esta clasificación, que es la que nosotros clásicamente conocíamos, que hiperplasia simple, compleja, que eso es lo que más adelante les quiero hablar, fíjense que la incidencia puede llegar a variar. Esto varía entre 130 a, en los estadios ya con atipias y hiperplasias complejas, que pueden llegar a tener 17 por cada 100.000 casos. Muchas pacientes consultan por sangrados uterinos anormales, las pacientes consultan por hemorragias, por hipermenorreas, que confunden mucho con una sintomatología muy similar al de la miomatosis uterina. Y no podemos olvidar que hasta un 10% de las mujeres que presentan hemorragia uterina normal podrían llegar a tener algún grado de hiperplasia endometrial.
Pues cuando a uno le dicen, ¿usted qué sabe acerca de la hiperplasia endometrial? Pues uno siempre se basa a lo que sabe en ecografía, que es un engrosamiento anormal del endometrio, que son unas glándulas ahí que tienen una proliferación excesiva y que realmente pues lo que varía es esa proporción de glándulas endometriales a estroma de 1 a 1. Ya lo veremos en unos cortes histológicos más adelante de cómo se ven los diferentes tipos de hiperplasia. Pero pues fíjense que hace más de 70 años tenemos conocido el diagnóstico que una hiperplasia endometrial puede llegar a evolucionar a carcinoma. Fíjense que desde casi 1959, este autor Kirchner habla que los estrógenos, cuando no tienen oposición progestacional, podrían llegar a tener alguna asociación, alguna injerencia en la formación de este engrosamiento anormal a nivel endometrial. Fíjense que el cáncer de endometrio es una patología ginecológica muy común en los Estados Unidos. En nuestro medio estamos viendo cada vez más cánceres de endometrio. Y a todo lo que nosotros nos enseñaron en la facultad, que es que la paciente obesa, posmenopáusica, hipertensa, diabética, nulípara, si ustedes lo miran en las pacientes que han tenido recientemente con neoplasias endometriales, este no es el grupo de las pacientes. Vimos hace semana y media a la esposa de un colega con un diagnóstico de un carcinoma de endometrio, un adenocarcinoma tipo endometrioide, bastante agresivo, y es una mujer de 44 años, normotensa, sin ningún tipo de trastorno en los carbohidratos, premenopáusica, o sea, tiene todas las características que uno jamás pensaría que la paciente pudiera llegar a tener un carcinoma de endometrio. Entonces, sabemos que el carcinoma endometrio, pues también en su incidencia, sí tiene una edad media de 61 años, pero no podemos olvidar, como lo dijimos, que hay pacientes con 38, 40, 45 años que pueden llegar a presentar esta patología. Cuando se basa uno en la clasificación de la hiperplasia endometrial, pues lógicamente esto es por unos hallazgos fundamentalmente histopatológicos, unas características morfológicas celulares muy puntuales, el aumento de la relación glándula-estroma, la dilatación de las glándulas, la ramificación glandular, las estructuras cribiformes que se ven a nivel de estas glándulas, una actividad mitótica variable. Fíjense que son unos hallazgos importantes de tener en cuenta en las pacientes que tienen una patología de hiperplasia desde el punto de vista histológico y que pueden llegar a presentar estas características. Si ustedes lo ven, sin nosotros entrar al terreno de los patólogos, pues es básicamente lo que ellos observan y de acuerdo a los grados de complejidad, de acuerdo a los grados de atipias, que hacían clásicamente un diagnóstico. En ese escenario, fíjense que nosotros nos limitamos a hacer una histeroscopia o en el caso de hacer un legrado ginecológico, mandar unas muestras de tejido endometrial y con las muestras de tejido endometrial, pues esperar a ver el patólogo, de acuerdo a esto que les estoy mostrando aquí, el qué evidencia y qué nos va a reportar. Entonces, nosotros nos hemos basado en una clasificación muy antigua, una clasificación del año 94, en el que básicamente lo que hace es eso, correlacionar unas características morfológicas que ve el patólogo con un resultado clínico y basado en este estudio aún más antiguo de 1985 de este doctor Kurman, donde ya también, reforzando los conceptos de 30 años anteriores, que se correlacionó que la hiperplasia atípica podía llegar a tener un riesgo de cáncer. Entonces se basó esta clasificación, que es con la que desafortunadamente todavía se sigue manejando este lenguaje. Entonces se sigue hablando que es una hiperplasia simple sin atipia, una hiperplasia simple con atipia, y lo mismo la compleja, si tiene o no tiene atipias. Y esta es como la clasificación que nosotros clásicamente sabíamos y manejábamos de la hiperplasia endometrial. Entonces sabemos que qué cambiaba histopatológicamente de una hiperplasia simple a una hiperplasia compleja. Pues que hay unas alteraciones arquitectónicas celulares que tienen una complejidad glandular, un hacinamiento glandular y una cantidad de estroma que separa las glándulas. Eso era básicamente lo que diferenciaba una hiperplasia simple de una hiperplasia compleja. Y lógicamente, la atipia citológica es lo que iba a determinar que una hiperplasia simple fuera con atipias o sin atipias, y lo mismo la compleja. Realmente era, como les digo y vuelvo y les repito, un hallazgo visual, un hallazgo, digamos, de su experiencia del patólogo para hacer un diagnóstico con base en las muestras que uno le estaba enviando. Si nosotros empezamos a entrar el tema, que es el que más nos interesa, de los hallazgos visuales, fíjense que las hiperplasias
simples, lógicamente, es difícil o casi imposible nosotros determinar visualmente en una histeroscopia si una paciente tiene una hiperplasia simple o compleja, pues por obvias razones, porque eso es un hallazgo histopatológico, si no tiene o si tiene atipias. Miren que lo que nosotros entramos es esto, a ver unos endometrios tremendamente gruesos, casi lo que comúnmente se conoce como el endometrio polipoide, un endometrio grueso, irregular, en el cual uno está entrando y uno dice, yo creo que esta paciente debe tener una hiperplasia endometrial, precisamente por estos hallazgos. Fíjense que son una cantidad de pólipos, unos engrosamientos muy marcados a nivel local, con unos cambios que son casi como de, si uno estuviera haciendo una histeroscopia ya en los últimos días del ciclo, y que definitivamente muchas veces lo que termina haciendo la gente es sacando el histeroscopio y haciendo un legrado, obteniendo una gran cantidad de material, pero no necesariamente tienen que haber estos endometrios polipoides. Pueden haber pólipos, como el que ustedes ven en la imagen, en el cual es un pólipo pequeño, un pólipo único, probablemente si ustedes lo miran en detalle un poco hipervascularizado. ¿Y cuál es el reporte del patólogo? Pólipo endometrial en la base de una hiperplasia sin atipias. Entonces, puede ocurrir en el cual el diagnóstico no solamente sea el de un pólipo endometrial, sino además de el hallazgo de una hiperplasia en la base de este pólipo. Miren que encuentran unas imágenes a veces un poco ya más feas, un poco imágenes casi evidentemente con sangrados recientes, endometrios tremendamente engrosados, muy vascularizados, en los cuales a veces diferenciarlo, por ejemplo, de una neoplasia endometrial es muy difícil, sobre todo si estamos hablando que le están haciendo ustedes una histeroscopia a una paciente premenopáusica o posmenopáusica. Yo creo que no hay en este momento un visual que ahí en esta imagen nosotros nos pueda decir que no es un adenocarcinoma de endometrio, por ejemplo. Miren que diversos tipos de pólipos, todas estas imágenes que les estoy mostrando son pacientes nuestras en las que ya retrospectivamente, cuando ya nos ha llegado el diagnóstico ya anatomopatológico, nos reportan este diagnóstico de hiperplasia endometrial. Entonces, fíjense que es el común denominador esto, unos endometrios ahí gruesos, polipoides, con mucha irregularidad. Y ahí entramos, vamos a hablar un poco de la clasificación vieja para entrar en materia, como es la nueva clasificación de la hiperplasia, pero básicamente lo que veía el patólogo era esto, unas estructuras glandulares simples, en el caso de lo que se denominaba la hiperplasia simple sin atipias, un mínimo hacinamiento glandular, mucho estroma entre las glándulas y unas ramificaciones glandulares irregulares y con repliegues. Esto es, nosotros no somos patólogos, pero esto es lo que se ve en la imagen de la hiperplasia simple sin atipias. Yo quiero hacer una aclaración en este punto y quiero poner un semáforo en amarillo. Cuando nosotros como ginecólogos, y todos tenemos que hacer en este momento una introspección, muchas veces nos llega el diagnóstico de una hiperplasia, sin apellido, hiperplasia endometrial. Y en la mayor parte de los casos, como ustedes lo vieron al comienzo, con la incidencia de esta patología, son hiperplasias simples sin atipias. Miren el porcentaje de progresión a cáncer de esta patología. Es del 0.7 al 1.5%, en un tiempo medio de progresión de 10 años. Entonces, ¿cuál es el semáforo en amarillo que quiero destacar ahorita? A nosotros nos llegan las pacientes y usted le hizo el legrado, le hizo la histeroscopia y le llegó el diagnóstico de hiperplasia simple sin atipias. Desafortunadamente, ¿cuál es la información que le decimos a los pacientes? Mira, esto es mejor que tú te hagas una histerectomía, esto ya es una hiperplasia, mira que esto de aquí a mañana un cáncer. Cuando nosotros le estamos diciendo a la paciente de aquí a mañana un cáncer, acuérdense de esta diapositiva, 0.7 a 1.5% a 10 años. O sea, la posibilidad real que una paciente con una hiperplasia simple sin atipias tenga una lesión que progrese a un cáncer, miren lo que es. Si ustedes ya están justificando hacer un diagnóstico y un manejo radical por otra circunstancia, una falla en el manejo médico, una paciente con cancerofobia, una paciente posmenopáusica que ustedes consideren que realmente por otros factores el riesgo es mayor, vaya y venga. Pero no le digamos a las pacientes que con una hiperplasia simple, sin atipias, de aquí a mañana es un cáncer. Porque miren el porcentaje de progresión y miren el tiempo de progresión que las pacientes pueden llegar a tener en esta patología. Que muchas de ellas van a seguir con sangrados, claro. Que muchas de ellas van a tener fallas en tratamiento médico, ya lo veremos al final. Pero nosotros no podemos hablar que una paciente
tiene un riesgo de progresión a cáncer rápido, ni que de aquí a mañana es un cáncer, porque miren lo que sucede. Cuando se manejaba este diagnóstico de la hiperplasia simple con atipias, miren las porcentajes de progresión. La atipia ya estamos hablando de algo más serio, pero en el cual no hay que hacer una histerectomía al paciente mañana, ni pasado mañana. Miren el riesgo de progresión a cáncer de una hiperplasia con atipias. Nos dice este artículo de Mario Letiado, el brasilero, en el cual dice, la progresión es del 8% a 4 años de esta hiperplasia con atipias. Miren lo que se vería, nuevas imágenes similares a las fotos que ya vimos, engrosamientos endometriales marcados. Vuelvo y les digo, estos son imágenes visuales de histeroscopia en el cual ya retrospectivamente nos llegó el diagnóstico de anatomía patológica de una hiperplasia simple. Miren que se ven endometrios que si ustedes lo ven arriba, yo creo que se necesita de pronto algo de imaginación para no pensar que no estamos ante una neoplasia endometrial. Si a mí me muestran esta foto de entrada y me dicen es una paciente de 55 años, yo digo, déjeme ver la patología porque esta paciente puede tener un adenocarcinoma endometrioide. Miren con el cáncer de endometrio la diferencia. Claro, clarísimo. Los cánceres de endometrio por razones de degeneración celular se ven siempre unas imágenes amarillentas. Yo cuando estoy entrando con el histeroscopio y veo estas imágenes amarillentas en el endometrio, con estos endometrios tan vascularizados, casi estoy seguro que el patólogo me va a reportar un adenocarcinoma. Miren estas imágenes algodonosas que se ven en los adenocarcinomas de endometrio. Ecográficamente vemos unas imágenes muy quísticas, que era lo que en alguna época se llamó una hiperplasia quística, que a veces nos hace una diferenciación un poco difícil con la hiperplasia que se ve con las pacientes que toman tamoxifeno. Y cuando ya estamos hablando del diagnóstico de una hiperplasia compleja con atipias, miren que el riesgo de progresión a cáncer, cuando se vuelve y les aclaro, se hablaba este lenguaje, esta progresión a cáncer era del 3% a 10 años. Entonces miren que el hecho de tener simple o ser compleja podría llegar a cambiar de una manera solamente del 1 al 3% en la progresión a cáncer en el mismo tiempo de 10 años. Miren las imágenes que a veces se ven, un pólipo grande, largo, en el cual ustedes a veces les reportan una ecografía a una paciente que hizo un sangrado posmenopáusico y resulta que ustedes le toman una ecografía, le ven un endometrio gruesísimo, 18, 20, 25 milímetros, y uno entra y lo que ve es un pólipo bastante irregular como el del lado izquierdo, un endometrio polipoide como el de la imagen del lado derecho, y esta es una paciente cuyo reporte de la patología pone hiperplasia compleja. Entonces, en ese escenario, tenemos que la hiperplasia compleja con atipias sí realmente es un precursor del carcinoma endometrial. Y fíjense que la progresión a cáncer puede llegar a ser del 29% a 4 años. Entonces, si bien es cierto que la hiperplasia endometrial, como un pequeño resumen en este momento, es una patología que puede llegar a terminar en una progresión a cáncer, realmente es una patología que no hay que correr, es una patología que hay que tomar una conducta, pero no estamos ante ya de un adenocarcinoma endometrio en el cual hay que decir al paciente, mira, hay que operarte ya pronto para hacerte todos los estudios de clasificación. Es una patología que ya requiere un manejo más puntual, precisamente por este riesgo de progresión a cáncer a los 4 años. Estas son imágenes de pacientes de hiperplasia compleja con atipias. Vuelvo y les aclaro nuevamente, con diagnóstico retrospectivo, nadie con un visual histeroscópico va a decir que es simple o complejo, que tiene atipias o no, pero estas son las imágenes que se ven, que son, vuelvo y repito, imágenes muy similares a las que uno evidencia en las histeroscopias con adenocarcinoma endometrio. Pero miren estos casos tan curiosos. Paciente posmenopáusica, solamente con esos hallazgos ahí de pólipos, y esta paciente tiene una hiperplasia compleja. Entonces fíjense que a veces el ojo engaña. El ojo engaña y necesariamente es muy, muy importante tener un diagnóstico confirmatorio histopatológico para nosotros podernos sentar a hablar con el paciente. Si ustedes lo ven, esta paciente es una paciente posmenopáusica tardía, miren el color grisáceo que se observa en pacientes por encima ya de 70, 75 años, con estas imágenes podríamos decir puntiformes, podríamos decir casi nodulares, que con este grupo de edad y esta imagen tan fea, yo la veo y sin duda alguna pienso que es una hiperplasia, que es una adenocarcinoma endometrio. Y fíjense que el diagnóstico retrospectivo de la patología es una hiperplasia compleja con atipias. Entonces miren que son imágenes histeroscópicas que nos aportan mucho. Miren abajo la última imagen, esta hipervascularización que tiene.
propia normalmente de las pacientes neoplásicas. Otras imágenes, ese tejido algodonoso, irregular, en el cual uno cree que es fácil tomar una biopsia de este nivel y no es tan fácil. No es tan fácil porque son biopsias que son difíciles porque son endometrios muy atróficos, en los cuales hay que hacer biopsias dirigidas para nosotros poder hacer una confirmación histopatológica adecuada. Entonces, en ese escenario, básicamente, ¿a dónde quiero llegar? Esta tablita, que es la que les acabo de mostrar con cada una de las presentaciones, de los porcentajes de progresión a cáncer y el tiempo de progresión de cada una de las patologías, basado con artículos recientes, pero con la clasificación vieja de 1994 de la OMS. Sin embargo, estos autores, especialmente este doctor Moore, dijo que es en su conclusión, esta clasificación de la OMS es bastante subjetiva. Y si uno la mira es claro, el patólogo se puede equivocar, igual que nosotros en el diagnóstico histeroscópico. Y realmente puede tener variedad interobservador, puede tener unas características cualitativas más que cuantitativas, y podría eventualmente, a pesar de los patólogos tener tanta experiencia, podría eventualmente no tener como una homogenización en la información, podría llegar a tener una mala reproductividad entre los patólogos. Entonces, realmente lo que se trató de buscar, o lo que se ha tratado de buscar, es una clasificación un poco más objetiva, una clasificación que evalúe mejor la parte genética, molecular, morfométrica, y realmente lo que trata de buscar esta nueva clasificación, por decirlo así, es mirar la célula ya a nivel histológica, a nivel histopatológico, mirar el diámetro máximo de la lesión. Si ese diámetro máximo tiene menos de 1 milímetro, la paciente tiene un bajo riesgo de progresión a cáncer, y si ese diámetro máximo de la lesión tiene más de 1 milímetro, se realiza lo que se llama un D-score morfológico. Este D-score morfológico es un poco complejo. Yo me he sentado a hablar con los colegas patólogos de varias instituciones y dicen, mire, es una clasificación bastante buena en la teoría y bastante buena como se expresa aquí, pero es difícil a veces de evaluar para nosotros y sobre todo los patólogos, digamos, de pronto ya entrados en años, que están más confiados en el ojo, más que en estos score, pero estos score lo que trato de buscar es mirar el porcentaje del volumen del estroma, el área de superficie exterior celular y hacer una desviación estándar del eje corto nuclear de la célula. Si ustedes lo ven, estamos hablando de cosas que nosotros no estamos acostumbrados a manejar, porque estos son diagnósticos pues ya directamente de los patólogos, pero ellos básicamente lo reportan de esa manera, que si tiene menos de 0, tiene un alto riesgo de progresión a cáncer del 19 al 38%, y se consideraría con el diagnóstico de lo que se llama una neoplasia intraepitelial endometrial. Si tiene más de 1 en ese score, es una lesión de bajo riesgo y tiene una progresión de carcinoma del 0 al 0.6% y sería completamente benigna. Y del 0 a 1 en ese rango sería incierto con un riesgo de progresión a cáncer del 5%. Entonces, se dice que esta clasificación podría llegar a ser más reproducible, pero que requiere un entrenamiento de los patólogos en esto, porque vuelvo y les digo, estoy retrocediendo una diapositiva, en el cual dice que hay que calcular ya en la célula unos porcentajes de volúmenes del estroma, la desviación estándar. O sea, ya no es tan fácil, no es lo mismo que de pronto el patólogo que ve la placa y dice, mire, veo, vuelvo y me devuelvo otra anterior, ¿qué es lo que miraban los patólogos arriba? Miraban la proliferación desordenada, ver lo que dijimos al comienzo, de la relación estroma-glándula, y ver unos hallazgos de benignidad, por ejemplo, en los pólipos que acompañan la muestra. Entonces, fíjense que es una clasificación que tiene una alta correlación con el resultado clínico, difícil de hacer, por eso es que no está todavía estandarizada en todos los reportes patológicos, pero que tiene unos valores de sensibilidad y especificidad, valores predictivos positivos todavía más altos. Entonces podemos hablar ya no solamente del sistema de clasificación antiguo de la OMS, sino hablamos de otros sistemas de clasificaciones que se llama el sistema de clasificación de la OMS modificada para hiperplasia endometrial. Entonces, abajo estamos con la OMS, la clasificación vieja, la que les mostré de los porcentajes hace un ratito, de 1994, en el cual habla de la sensibilidad, de la especificidad y de los valores predictivos positivos y negativos.
Con esta clasificación de este D-score morfológico, miren que muestra que la sensibilidad, cuando estamos hablando ya de esta evaluación puramente celular, estamos hablando de unos porcentajes de sensibilidad que llegan al 100%, de especificidad que llegan al 82% y unos valores predictivos positivos muy altos y valores predictivos negativos también muy altos. Entonces, esto nos habla del lenguaje que se está manejando ahora. El lenguaje que se está manejando ahora, ¿cuál es? Clasificación de la OMS al lado izquierdo, clásica, conocida por todos nosotros. La otra, la que es la de la neoplasia intraepitelial estromal, y lo que se maneja ahora, que así es como nos están llegando los resultados de patología, que es hiperplasia sin atipia, hiperplasia con atipia, lo que se llamaba antes hiperplasia compleja con atipia, que ahora se llama borderline, y el carcinoma endometrio, que es el carcinoma endometrio. Entonces, la clasificación de la OMS modificada que se está manejando del 2013 para acá, ya excluye la hiperplasia compleja sin atipia. Si ustedes lo ven, ya no tiene equivalencia en la clasificación de la OMS modificada. Simplemente es hiperplasia sin atipia o hiperplasia con atipia. Me ha pasado que varios colegas me han llamado y me dicen, oye, esta vaina, ¿por qué no me está reportando el patólogo esto de hiperplasia simple o compleja? Porque ya, como se vio por los porcentajes que les mostré antes, por eso era tan importante mostrarles lo de la clasificación anterior y los porcentajes anteriores, la hiperplasia simple y compleja podría ser parecida en su comportamiento, sobre todo que es lo que a uno le interesa. A uno le interesa la progresión a cáncer. Y ustedes vieron que entre la simple y la compleja sin atipias, el porcentaje de progresión a cáncer no varía mucho y es a 10 años. Entonces, la hiperplasia simple o compleja ya prácticamente desaparece del lenguaje nuestro, del lenguaje de los patólogos, y ahora se llama es hiperplasia endometrial, sin atipia o con atipia. Pero esta, puntualmente de la compleja con atipia, sí merece un nombre aparte que se llama borderline, que es por el porcentaje de progresión a cáncer, sigue siendo el mismo, 29% a 4 años, y por esta razón, algunos patólogos lo están reportando de esa manera, y otros, lo hablé con ellos recientemente, lo siguen manejando como hiperplasia compleja con atipia. Entonces, en resumen, para hacer otra mini conclusión a este punto, lo que desaparece el término es hiperplasia simple o hiperplasia compleja sin atipia y solamente se reúne en un solo término que se llama hiperplasia sin atipia. Entonces, ya les quería mostrar esto que se sigue avanzando, se sigue trabajando, se sigue investigando en el tema de la hiperplasia endometrial, tanto por parte de los patólogos como por parte de los ginecólogos oncólogos. Se está hablando de un nuevo lenguaje, ya no podemos estar hablando del lenguaje clásico, sino ya, y esto sí nos está pasando, digamos, a mí me han llegado todos los reportes de patología recientemente, así como les digo, hiperplasia sin atipia o con atipia, y ya esto definitivamente, pues, ¿para qué sirve? Pues primero, para que estemos centrados en la información, tener claro lo de los porcentajes que les dije, de las progresiones a cáncer, y lo otro, pues que lo que más nos interesa a nosotros, que es establecer un tratamiento cuando nosotros llega una paciente que tiene una hiperplasia endometrial. Si a mí me están diciendo, mire, tengo una paciente con una hiperplasia endometrial, ¿yo qué tengo que evaluar con esta paciente? Tengo que evaluar 4 cosas. Primero, ¿por qué esta paciente me hizo una hiperplasia endometrial? ¿Será que yo la tengo con una terapia estrogénica sin compensación con progestágenos? ¿Será que esta paciente tiene una obesidad y me está haciendo también conversión periférica de estrógenos? Antes de nosotros de una vez tratarla, pensemos, busquemos, miremos las razones por qué una paciente me está haciendo la hiperplasia endometrial, entendiéndose claramente que es una patología de un estímulo estrogénico exógeno o endógeno, pero es una patología causada definitivamente por algo. El otro factor tremendamente importante, pues la edad. Claramente no es lo mismo nosotros tener una paciente con una hiperplasia endometrial a los 40 años que a los 60, porque obviamente el manejo probablemente será diferente. Tenemos que tener e informar al paciente. He insistido mucho sobre esto en esta presentación y ojalá logremos cambiar el chip en mucho colega sobre el potencial de la malignidad. El otro punto, el deseo de fertilidad. Estamos hablando en mujeres
por debajo de los 42, 43 años y de ahí hacia abajo, qué tanto deseo de fertilidad tiene esa paciente y sobre todo, qué tanto pronóstico podría llegar a tener una paciente con deseo de fertilidad y que tenga de patología una hiperplasia endometrial. Y el otro punto que también tenemos que evaluar es cuáles son las comorbilidades médicas que tiene esa paciente, sobre todo para la terapéutica que le vamos a enfocar nosotros desde el punto de vista farmacológico. Entonces, les voy a mostrar un flujograma interesante en el cual lo podríamos discutir al final, lo podríamos evaluar, pero fíjense que aquí habla en la hiperplasia sin atipias, digamos que se puede hacer manejo observacional o dar manejo con progestágenos. En la hiperplasia que tiene atipias, estaría uno hablando, si la paciente es premenopáusica, pensar en la posibilidad de progestágenos si la paciente eventualmente tiene deseo de fertilidad o la paciente ser llevada a histerectomía, o si definitivamente tengo una paciente con una hiperplasia típica y es una paciente posmenopáusica, definitivamente el manejo sería ser llevada de una vez a una histerectomía, sobre todo por el riesgo tan alto de progresión a adenocarcinoma endometrio. Entonces, uno tiene que establecer que hay muchas opciones, también muchas pacientes para tratamiento no quirúrgico. Pacientes jóvenes, como les dije, pacientes con deseo de fertilidad, pacientes con comorbilidades médicas que impidan el manejo quirúrgico, pacientes con comorbilidades médicas que impidan el manejo farmacológico y, dependiendo de eso, cuál es la meta del tratamiento en la hiperplasia endometrial. Primero, eliminar la enfermedad. Segundo, si la paciente está en plan de fertilidad o no, igual de todo modo nos interesa es quitarle los sangrados al paciente, entonces restablecerle la función endometrial normal, estoy hablando normal, volverlo receptivo para una fertilidad, pero también estoy hablando de volverlo funcional para quitarle algo que es el síntoma cardinal, como lo dijimos al comienzo, de la hiperplasia endometrial, como es la hemorragia uterina normal. Y por obvias razones, como ya sabemos, la asociación alta o baja según el tipo de hiperplasia, pero también una de las metas del tratamiento, por obvias razones, será la prevención del adenocarcinoma endometrio. Entonces, si usted ve en este listado, es un listado que es lo que se ha descrito en la literatura para el manejo de la hiperplasia endometrial. Todos, hace 15 años, 20 años, manejamos, y no podemos desconocer que así lo hicimos, manejamos muchas hiperplasias endometriales con acetato de medroxiprogesterona. Y hoy en día también lo siguen manejando. O sea, es un medicamento que ha estado, digamos, a la vanguardia, dando el efecto, tanto desde el punto de vista oral como parenteral. Se ha planteado muchas opciones. Creo que todos conocemos los esquemas del manejo de acetato de medroxiprogesterona para el manejo de hiperplasia, que se da 12 a 14 días en la segunda mitad del ciclo, que se da durante 6 meses continuos, que se dan de manera oral 10 a 20 miligramos día. Hemos conocido y hemos manejado esquemas y los que están conectados hemos visto esquemas de acetato de medroxiprogesterona 150 miligramos día semanal durante 4 semanas, después quincenal durante 2 meses, después mensual durante 3 meses más. O sea, hay muchos esquemas con acetato de medroxiprogesterona para el manejo de la hiperplasia. Se ha utilizado el acetato de norepinefrina, que en nuestro medio pues prácticamente no existe. La progesterona micronizada, hay algunos estudios que la defienden. Un medicamento que nosotros no lo manejamos mucho, es más manejo de los ginecólogos oncólogos que el acetato de megestrol. Y se ha utilizado también altas dosis, fíjense, hay esquema de baja dosis y esquema de alta dosis, con acetato de medroxiprogesterona, con progesterona micronizada y con acetato de megestrol, pero dosis mucho más altas. Entendiendo claramente que entre más progesterona usted le da a un paciente, sabemos sin duda alguna la retención hídrica, los quistes en el seno, dolor de cabeza, migraña, aumento de peso y todos los efectos relacionados al uso de los progestágenos. Se ha utilizado anticonceptivos orales, se ha utilizado cuando la paciente tiene una hiperplasia endometrial y la paciente está en plan de fertilidad, se han utilizado inductores de ovulación. Creo que todos hemos manejado dispositivos intrauterinos con levonorgestrel con unos resultados excelentes. Se utilizaba danazol, es un medicamento que por fortuna prácticamente ya no se utiliza.
se han utilizado análogos de GnRH, inhibidores de aromatasa. Cuando yo veo esta diapositiva, recuerdo mucho, fíjense los tratamientos que hemos hablado en otros escenarios de endometriosis. Fíjense que para manejo de endometriosis hemos manejado anticonceptivos orales, inductores de ovulación, danazol, análogos de GnRH, inhibidores de aromatasa. ¿Pero por qué? Pues lógico, porque son dos patologías estrógeno dependientes. Muchas mujeres, y ustedes lo recuerdan en su consulta, muchas mujeres que tienen endometriosis en su juventud, tienen condición fibroquística en seno, tienen hiperplasia endometrial a los 40, 45 años, y algunas de ellas desafortunadamente van a evolucionar a adenocarcinoma de endometrio. Entonces fíjense que son pacientes que han tenido crónicamente patologías estrógeno dependientes. Se ha utilizado para lesiones endometriales premalignas la ablación endometrial. No se recomienda claramente la ablación endometrial para pacientes con hiperplasia con atipias. La ablación endometrial, fíjense que son muy pocas las ablaciones endometriales que nosotros todavía hacemos. Hacíamos más cuando teníamos el balón térmico, que nos funcionaba tan bien y que desafortunadamente salió del mercado. Han habido muchas otras alternativas de manejos de ablación endometrial. Todavía tenemos pacientes para endometriectomía con resectoscopia. Ojalá la estén haciendo, si la están haciendo con energía bipolar. Después utilizar el rollerball para tratar de quemar estas zonas de los cuernos. Pero se ha planteado el manejo de ablación endometrial en pacientes con hiperplasia endometrial. Claramente, pues, la patología de la hiperplasia endometrial es basada en los progestágenos. ¿Por qué razón? Pues porque los progestágenos tienen un efecto antiestrogénico, antiproliferativo, tienen una activación de estos receptores que va a ser fundamentalmente un contrapeso al efecto que está haciendo el estrógeno a nivel del endometrio, que es una desidualización del estroma endometrial y haciendo y evitando la transformación celular y la progresión a cáncer. Por eso es que está demostrado claramente en la literatura que la hiperplasia endometrial se maneja con progestágenos. Que usted ya la quiera manejar por tal o cual vía oral, parenteral, con endoceptivo, pero yo creo que nadie duda que el manejo cardinal, el manejo central de la hiperplasia endometrial es con progestágenos. Cuando nosotros estamos utilizando progestágenos, vuelvo y les muestro aquí esquemas que hemos utilizado todos. Pues fíjense, con acetato de medroxiprogesterona a esta dosis oral en el caso, o medroxiprogesterona en depósito de manera parenteral. Fíjense con estos esquemas de 150 miligramos, cada cual como se le ha ocurrido, porque no hay muchos artículos que nos digan se debe manejar de esta manera o de la otra. Fíjense, con progesterona micronizada también se ha manejado 200 miligramos intravaginal durante la segunda mitad del ciclo. El acetato de medrestrol, que es un medicamento que fíjense que se reserva según la literatura, sobre todo para las pacientes con hiperplasia típica, y el dispositivo intrauterino de levonorgestrel, pues que claramente sabemos que tiene un tiempo de utilización para 5 años. Cuando nosotros estamos utilizando un progestágeno en una paciente con hiperplasia endometrial, ¿qué esperamos? ¿Usted qué está esperando? Una tasa de regresión del 80 al 90% en un tratamiento de 3 meses. O sea, la respuesta con progesterona en la hiperplasia endometrial es muy buena. ¿Y qué se va a observar? Una disminución del radioglandulostroma, una disminución en la celularidad glandular, una disminución en la actividad mitótica y una pérdida en la atipia citológica. Esto es el objetivo, pero ustedes lo ven, funciona muy bien. O sea, los resultados con progestágenos en hiperplasia endometrial son muy buenos. Son resultados por encima del 80% para esta patología. Las ventajas del endoceptivo creo que saltan a todas luces. Lo que va haciendo él es una atrofia literal endometrial, que eso lo sabemos que ese es el objetivo de ponerle al paciente el endoceptivo. Hace una pseudo-desudalización del estroma, produce una atrofia glandular y produce unos cambios vasculares bastante interesantes, como es adelgazar la pared de las arteriolas espirales a nivel endomiometrial, reduciendo la trombosis capilar, produciendo un adelgazamiento. Fíjense que los endometrios que nosotros vemos en pacientes con endoceptivo, si acaso superan los 3, 4 milímetros, es exótico. La mayoría son endometrios de 2, 3 milímetros, sobre todo cuando la paciente está en amenorrea. Entonces, esta es la razón por la cual entendemos los beneficios del endoceptivo frente al manejo de la hiperplasia endometrial. Entonces, ahí es cuando uno a veces se cuestiona
Bueno, podríamos discutir entonces cuál sería la paciente para una endometrectomía, para una paciente con una ablación endometrial con resectoscopia, frente a las ventajas de utilizar un endoceptivo. Creo que las ventajas de utilizar el endoceptivo son todas. Ahí sería la paciente que por alguna razón médica, que son muy pocas, tenga una contraindicación para el uso del endoceptivo, y ahí esa paciente sería una indicativa para utilizar una resección endometrial, una endometrectomía, una ablación endometrial. O eventualmente, la paciente que no está funcionándole el endoceptivo por efectos secundarios, por efectos indeseables, etcétera. Entonces, esa paciente sería una candidata para manejo con la resectoscopia. Fíjense que el utilizar el endoceptivo produce unas concentraciones muy altas de progestágenos en el endometrio, con mínimos efectos adversos. Miren que tiene una adecuada tolerabilidad. Y este artículo, me encanta, este artículo de la colaboración Cochrane, que es un artículo chino, un artículo del año 2013, en el cual habla acerca de la tasa de regresión del 89% para la hiperplasia típica. Es un dato bastante interesante en el cual, fíjense que, como les dije, unos besos porcentajes del 29% a 4 años, y ya le está hablando a la paciente, le está dando la orden de programación de cirugía, y está hablando de ver por cuál técnica le va a hacer la histerectomía. Pero fíjense que hay artículos que respaldan, y este es uno, obviamente por aras del tiempo, por aras de la presentación, no traje más, pero hay varios artículos que hablan de las ventajas del dispositivo intrauterino en el manejo de la hiperplasia endometrial atípica. Entonces, básicamente, hay muchos otros que dicen que fundamentalmente, pues el dispositivo, el endoceptivo es un método seguro, efectivo para el tratamiento de la hiperplasia endometrial no atípica y para la atípica también, pero que lógicamente se necesitan estudios controlados para nosotros evaluar, pero podría ser una alternativa más segura y costo efectiva que la histerectomía. En este momento que estamos pasando, en esta coyuntura tan difícil que estamos viviendo todos los cirujanos, y sabemos claramente que hay mucha gente de Latinoamérica conectada y todos estamos sufriendo lo mismo, estamos experimentando lo mismo, el miedo de las pacientes de operarse. Ya tenemos suficiente con todo esto como ahora para que el paciente diga, no, y ahora sí me va a complicar y tener una unidad de cuidado intensivo, y aparte de eso el riesgo en un quirófano. La gente no quieren operar, no quieren operar con razón, porque tienen miedo. Entonces, fíjense que se podría plantear como una alternativa el manejo incluso para este tipo de hiperplasia con atipia en una paciente que puntualmente haya decidido por ahora no operarse, podría uno eventualmente decírselo. Mira, no te voy a hacer la histerectomía, vamos a poner un doceptivo que te va a mejorar lo de los sangrados, nos podría controlar este problema de riesgo de malignidad, y cuando salgamos de toda esta, volvemos a evaluar y ahí sí te haría la histerectomía. Pero creo que, por ejemplo, para este escenario como el que estamos viviendo, podría ser una alternativa bastante eficaz, bastante segura, evitando el riesgo que esta situación se pueda llegar a presentar. Esta sí que es un análisis difícil, créanme, porque si tenemos una patología que en muchas ocasiones no sabemos su etiología, usted ya lo dijimos, sí, claro, la paciente obesa, etcétera, con otros factores, pero yo puedo tener una paciente que no tenga las características clínicas de tener una hiperplasia endometrial, entonces no voy a saber por qué me la hizo. O sea, no voy a saber por qué me hizo la hiperplasia endometrial el paciente. Entonces, ¿hasta qué punto, y esto nos lo hemos cuestionado todos, usted le hace un manejo de hiperplasia endometrial? Perfecto. Y ya vimos que los 80-90% con la medicación a 3 meses. Pero a usted, ¿quién le dice que suspendiendo la terapéutica, la paciente no vaya a volver a regresar nuevamente a la hiperplasia endometrial? Entonces, no hay un consenso sobre la duración del tratamiento. Fíjense, las terapias con progestina tienen un impacto en las células endometriales a las 10 semanas de iniciado el tratamiento. O sea, los resultados se empiezan a ver después de 2 meses. Se necesita un tiempo mínimo de 3 meses antes de evaluar la respuesta. Y el tiempo de regresión, en teoría, sería a los 9 meses. Pero esto es una respuesta bastante individual. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es, usted tiene una paciente con una hiperplasia endometrial, le va a dar un tratamiento, supongamos que no se lo va a dar con endoceptivos, sino se lo va a dar con progestágenos, se lo va a dar con anticonceptivos orales, se lo va a dar con progesterona micronizada. Primero, ¿cuánto tiempo se lo va a dar? Está discutido. Si se lo da 3 meses, si se lo da 6 meses. Pero esta paciente hay que hacerle un seguimiento. Entonces, esta paciente, ¿qué le hacemos?
lo podríamos dejar incluso para el tema de discusión ahorita, si alguien también quiere hacer sus aportes, y con eso nos enriquecemos todos. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos una histeroscopia a los 6 meses o seguimos solamente con el control ecográfico? Y si la biopsia le sigue saliendo que persiste la hiperplasia, entonces en ese momento me la llevo a una histerectomía. Algunos dicen, como dice esta diapositiva, hágale, y si tiene 3 resultados negativos, ya quedó controlado esto. Una paciente se va a aguantar una biopsia cada 6 meses para control de la hiperplasia. Entonces, desafortunadamente, eso es lo que justifica para muchos colegas decir, ¿sabe qué? Mire, yo mejor le hago la histerectomía de una vez. Yo no me complico, eso estarle haciendo biopsia a la señora cada rato, la señora tiene miedo de cáncer, esta paciente es obesa, esta paciente me va a terminar evolucionando a un cáncer. Entonces, fíjense que terminamos haciendo, y nos ha pasado a todos, colegas, de hacer histerectomías en pacientes con hiperplasia simple, hiperplasia típica, nueva clasificación, porque sí, porque como es tan dispendioso el tratamiento, tan largo, la señora no tiene plata para ponerse un Mirena, no tiene los recursos, la paciente no se lo quiere poner, esa paciente mejor hagámosle eso en histerectomía. El problema es si nosotros tenemos un escenario en el cual usted le hace una histerectomía al paciente y desafortunadamente la histerectomía tiene una complicación, y le estoy hablando de una complicación potencial como cualquier histerectomía, no metemos en detalles, pero estoy hablando de una cosa grave, una lesión ureteral, una fístula vesicovaginal, una eventual complicación. Entonces, en ese momento, nosotros podríamos entrar en un cuestionamiento, ¿y usted por qué le hizo la histerectomía al paciente con una hiperplasia que no era atípica? Prácticamente una hiperplasia simple. No, porque es que la paciente no quería manejo médico, y la paciente dice, no, a mí el doctor nunca me dijo manejo médico, a mí el doctor me dijo que me tenía que hacer una histerectomía, que porque eso de aquí a mañana me da un cáncer, y yo le tengo mucho miedo al cáncer, y entonces mejor me hice la histerectomía. Ojo con eso, pongámosle los consentimientos, hablemoslo claramente con los pacientes, las alternativas de manejo médico, las alternativas de manejo quirúrgico, las posibilidades de dar un manejo en conjunto al paciente para nosotros poder ofrecerle lo mejor. Miren la tasa de regresión y recaída, por ejemplo, de la hiperplasia endometrial. Miren este detalle tan interesante. Pacientes con índice de masa corporal por encima del 35% se asocia fuertemente con recaída de la hiperplasia sin atipias, después, ahí, bueno, dice compleja, por clasificación anterior, después de una regresión inicial con el tratamiento con el endoceptivo. Y también se asociaron, lógicamente, con fallas en la regresión de la hiperplasia sin atipias. Tienen mayor tasa de recaída cuando se utilizan progestágenos solos. Y la recomendación, por ejemplo, de este artículo es repetir la biopsia cada 3 a 6 meses. Entonces, son pacientes que requieren una vigilancia estricta, un seguimiento por lo menos a 24 meses. Fíjense que muchas de ellas tendrían que tener un seguimiento por 48 meses más con progestágenos orales, en el caso en que la paciente esté respondiendo, pero vuelva y recaiga nuevamente en la patología. Entonces, fíjense que no es tan fácil como usted darle 3 meses a un paciente progesterona o 6 meses y decirle, bueno, aquí ya se acabó el tratamiento, con esto ya su hiperplasia endometrial quedó curada. Evaluémoslo mejor. Si esta paciente ya me hizo hiperplasia endometrial, ¿por qué no me volvería a hacer una hiperplasia endometrial dentro de un año o dentro de 8 meses? Entonces, fíjense que muchas veces, así como yo les dije al comienzo, que las ventajas y los beneficios del manejo médico saltan a todas luces, esto es un tema de discusión y esta es una de las razones por las cuales me encanta hablar de esta patología. Primero, porque poco sabemos de ella. Y segundo, porque o nos vamos a los extremos, como lo dije al comienzo, hagamos la histerectomía porque de aquí a mañana va a tener un cáncer, o casémonos con la paciente un tiempo largo, desafortunadamente con los efectos secundarios de los progestágenos, a sabiendas que las recaídas de muchas de estas pacientes, por ejemplo, que la mayoría de nuestras pacientes que tienen esta patología son pacientes obesas, son pacientes con sobrepeso, que van a tener una caída alta. Miren que la tasa de recurrencia en general puede llegar a ser, cuando es atípica, puede llegar a tener una recurrencia alta en el tiempo. Incluso es difícil cuando está el especialista en fertilidad manejando una paciente de 35 años con una hiperplasia endometrial, y todos los que nos están oyendo ahorita que manejan fertilidad,
saben que las respuestas endometriales de estas pacientes son endometrios muy difíciles de manejar, endometrios poco receptivos y que lógicamente son pacientes que siempre van a estar teniendo un seguimiento adecuado. El manejo conservador, entonces, es perfectamente válido cuando usted esté excluido el cáncer. Yo quiero hacer una reflexión en este momento, que en todo escenario que yo hable de esta patología, me encanta hacerla, pero miren que nosotros, y se los digo por consejo, se los digo por nuestra práctica diaria, nuestra práctica con el ejercicio médico legal está cada vez más complejo, pero no nos volvamos, y se lo digo claramente en este escenario académico, un poquito tan folclóricos, en la paciente de 48 años que usted está llevando histerectomía sin biopsia de endometrio, y dice, no, yo creo que son los miomas, yo creo que son los miomas y por eso es que está sangrando tanto. Y miren que todos hemos caído decenas de veces en el pecado de llevar a la paciente a una histerectomía sin biopsia endometrial, pensando que la paciente está sangrando es por los miomas, y cuando nos llega la patología y nos cae una gotica de sudor en la espalda, angustiados porque nos salió un adenocarcinoma de endometrio, y usted llamando al amigo oncólogo, oiga, imagínese que me metió a operar una señora, yo no me imaginé que esta señora tenía un cáncer de endometrio, la operé porque una miomatosis, obviamente le hice una cirugía no con criterio oncológico, y la llevó sin biopsia endometrial. Entonces, esto está en discusión, esto está, si la biopsia endometrial se debería hacer por encima de los 40, si la biopsia endometrial tendría que ser obligatoria por encima de los 45, pero todos sabemos que se están llevando pacientes perimenopáusicas o incluso posmenopáusicas a histerectomía, pensando que como tiene unos miomas grandes, por eso está sangrando, y no le estamos excluyendo que la paciente tenga una patología endometrial maligna. Estos tratamientos, fíjense, por 3 a 6 meses sería repetir la biopsia. Si la paciente vuelve a fallar, entonces la histerectomía estaría indicada. Y realmente el manejo quirúrgico, yo no le haría, y se los digo claramente, a una paciente con una hiperplasia endometrial, una hiperplasia atípica o con sin atipia o con atipias, posmenopáusicas, yo no le daría un manejo farmacológico. Yo a esta paciente la llevaría de una vez a una histerectomía, entraríamos a discusión, vuelvo y les digo, en las pacientes con paridad satisfecha, y abajo lo que les digo, ya una paciente con hiperplasia con atipias que no tenga deseo de fertilidad, si esa paciente sería candidata para llevar a una histerectomía con salpingoforectomía bilateral. ¿Sí o no? La histerectomía, claro que sí, pero la salpingoforectomía bilateral en principio no tendría nada que ver con la hiperplasia endometrial, pero hemos visto a veces pacientes que se llevan premenopáusicas a histerectomía con salpingoforectomía bilateral simplemente porque la paciente tiene una hiperplasia endometrial, entonces es mejor hacerle la cirugía completa. La cirugía completa es la histerectomía. La cirugía completa no es hacer una salpingoforectomía bilateral. Y esta nos va a aumentar la morbilidad de las pacientes en otros factores que ya conocemos y en presentaciones que se han hecho aquí, sobre todo de la función ovárica por encima de los 50 años. Entonces, no es un requisito en pacientes premenopáusicas llevarlas a salpingoforectomía bilateral, y por eso lo puse aquí subrayado y esta razón. Pues claramente estas pacientes ha pasado también, porque lo hemos visto, desafortunadamente en el mundo estamos, como decían las abuelitas, y hemos visto de todo. Hemos visto pacientes que porque tienen una hiperplasia atípica, entonces algún colega le plantea una linfadenectomía, que porque esto es una lesión precancerosa, una lesión ya como un borderline. No, hay una linfadenectomía, es un sobretratamiento, incrementa el riesgo y no existe ninguna indicación en una paciente con hiperplasia endometrial, así sea atípica, a llevar la linfadenectomía. Todavía estamos en pañales, lo hemos hablado con muchos patólogos, sobre las biopsia por congelación en endometrio. Se está trabajando en esto. Ya estamos hablando, digamos, en algunas ocasiones de pacientes ya con diagnósticos que han sido muy difíciles, eventualmente hacerles congelación de endometrio. Ese no es el tema de esta presentación, pero se plantea y se está trabajando, así con la precisión que se tiene para biopsia de congelación en ovario, la biopsia de congelación en endometrio, todos los estudios de ganglio centinela, que también lo hemos hablado en otros escenarios. Entonces, pues básicamente, este es como un flujograma en el cual arriba obviaríamos el término de dilatación y curetaje, pero pues como obviamente eso es lo que desafortunadamente todavía se sigue haciendo, todavía no tenemos la histeroscopia en todos los escenarios, en todos los sitios. Hay mucha gente aquí conectada que está en muchos sitios donde todavía, digamos, la histeroscopia
no está tanto por entrenamiento a veces de muchos colegas, como por la disponibilidad del aparato. Todavía se sigue haciendo mucha dilatación y curetaje. Entonces, fíjense que es cuando uno ya entraría a hacerle manejo a la paciente y, en el caso, descartar un carcinoma de endometrio o no. Pues, queridos colegas, realmente les agradezco mucho. Estoy atento a todas las preguntas, a todas las discusiones. Vi ahí varias manos levantadas para las preguntas y poder tratar entre todos de resolver estas dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu excelente exposición. Va a haber mucha participación porque ya hay participación dentro del chat y todo, y obviamente es un tema que se presta para muchas discusiones. Yo quisiera, con todo respeto, hacer ciertas apreciaciones del tema antes de pasar a las preguntas. Lo primero es con respecto a lo que es el reporte de patología. Lamentablemente algunos patólogos ni siquiera conocen la clasificación de neoplasia intraepitelial endometrial y algunos otros mezclan lo que son las clasificaciones. Entonces, la última clasificación que es la del 2014 de la OMS, que es la que estamos usando entre atípica y no atípica, recordemos que algunos patólogos están usando neoplasia intraepitelial para hablar de la hiperplasia típica, pero esa no es la clasificación. La clasificación de neoplasia intraepitelial requiere de morfometría y un software, etcétera, etcétera, lo que nadie tiene, pues aquí por lo menos en Medellín nadie lo tiene y creo que en Colombia nadie la está usando. Segundo, eso en cuanto al diagnóstico, entonces eso puede confundir un poquito a los patólogos. Adicionalmente, hay una gran subjetividad entre lo que son los diagnósticos de hiperplasia. Por eso es que ha fallado tanto cuando se hablaba de simple y compleja, que es una cosa de arquitectura, y la presencia o no de atipia. Eso, como hay tanta subjetividad, es muy peligroso y les recomiendo siempre que tengan una paciente con una hiperplasia atípica, poder hacer una relectura de la biopsia, porque si encuentran un patólogo experimentado, es muy probable que le cambien el diagnóstico por un adenocarcinoma grado 1. Es decir, no confiar solamente en un solo criterio que diga hiperplasia típica. Pues me parece bien que Juan Carlos hables como muy conservadoramente de la hiperplasia típica. Sin embargo, recordemos que el problema de la hiperplasia típica no es que se le vaya a desarrollar un cáncer en los próximos 4 años de un 29%. A mí eso ni me preocupa. A mí que me preocupa es que el 17 a 54% de esos pacientes actualmente no tienen una hiperplasia típica, sino que tienen es un cáncer de endometrio. Entonces, esa paciente, por eso es que se prioriza y se trata. En general, todas las hiperplasias atípicas son de manejo quirúrgico. Y el manejo quirúrgico es sacar el útero. Se reserva simplemente para aquella que desee fertilidad el manejo conservador. De resto, no tiene ninguna justificación dejar una hiperplasia típica, que puede ser un adenocarcinoma de entrada, como les digo, y dejarla en un manejo expectante. Adicionalmente, si se dejan un manejo expectante, realmente la biopsia sí se hace cada 3 meses. Nosotros en nuestro medio la hacemos con histeroscopia de consultorio, hacemos seguimientos, son procedimientos muy bien tolerados, muy rápido porque es una biopsia, pero además permite muchas cosas. Yo les debo recordar adicionalmente que los que hacemos histeroscopia, porque como esto también es una sesión de histeroscopia, recordemos que cuando nosotros entramos y vemos una sospecha de adenocarcinoma, nosotros tenemos que tratar de describir primero el patrón histeroscópico, es decir, si tiene patrón glomerular, si tiene patrón sólido, etcétera. Segundo, decir si la lesión es focal o si es generalizada, ¿cierto? O si es una lesión que compromete un pólipo, porque no es lo mismo tener un cáncer en un pólipo que tener un cáncer de endometrio que ya está en todas las paredes o puede tener más compromiso intramiometrial. Incluso puede uno sospechar un compromiso intramiometrial. Debe decir adicionalmente el informe histeroscópico la existencia o no de compromiso endocervical. Eso sí se puede hacer fácilmente y eso ayuda a la clasificación para el ginecólogo oncólogo. Y obviamente, si tiene uno la posibilidad de tomar las biopsias tanto endocervical como endometrial, pues también eso le estaría dando una posibilidad al patólogo. Sí. Hay una cosa importante, Carlos, que me parece resaltar. Fíjate que si es una situación que tú también la experimentas allá con los reportes de patología. Definitivamente la subjetividad del resultado del patólogo, muchas veces termina uno haciendo un manejo y tú lo ves pues basado en el reporte de la patología. Mejor dicho, tú le crees siempre, y eso nos pasa a todos, al reporte patológico casi como si eso no tuviera equívocos. O sea, casi como si fuera el resultado final.
Y fíjate que tú terminas tomando decisiones o de unos manejos médicos o de unos manejos más agresivos, pues con un resultado que te llegó al patólogo, sabiendo claramente que el patólogo también se podía haber equivocado y podía haber reportado, como tú lo dices, una hiperplasia típica y lo que la paciente tenía un carcinoma endometrio. Ese es el primer escenario que me parece que es una de las grandes conclusiones de esto, en el cual sí me parece que esa subjetividad de los patólogos con esta clasificación es bastante grande. Y lo otro es que desafortunadamente, mientras nosotros sigamos haciendo legrados ginecológicos a ciegas, habrán muchas discordancias también con la realidad, porque se toman a veces muestras en los que no son biopsias dirigidas, muestras en algún punto de una lesión focal que existiera, que la histeroscopia sí lo permite. O sea, esto nos habla mucho más de las ventajas de hacer y seguir haciendo las biopsias endometriales por histeroscopia y no estos legrados ginecológicos a ciegas, que uno cree que porque está pasando la cureta 40 veces, con eso va a obtener mejor material. Y muchas veces hay muchos pólipos que ha pasado que de pronto alguien le hace un curetaje y tú metes después el histeroscopio y el pólipo sigue ahí, a por más cureta que se le haya dado, y muchas veces sobre la base de ese pólipo es donde puede haber un adenocarcinoma. Completamente de acuerdo. Y demostradamente la histeroscopia tiene ventajas sobre la biopsia ciegas. Uno es que se ha visto mejor correlación del grado de diferenciación histológico cuando se compara curetaje a ciegas con histeroscopia. Y fuera de eso, como decía, el compromiso endocervical. Entonces son cosas que favorecen hacia la histeroscopia. Pero finalmente quería decir, antes de pasar ya a las preguntas, es en cuanto al tratamiento. Estas pacientes entonces sí se deben llevar. Primero, las pacientes que tienen hiperplasia atípica deben ser llevadas a histerectomía bajo la posibilidad de hacer biopsia por congelación y soporte oncológico. Si usted no es oncólogo y va a decidir hacerlo, cosa que no le recomiendo, usted tiene que tener un soporte oncológico, porque si usted hace una biopsia por congelación y le da que es un adenocarcinoma grado 1 o hasta un grado 2, usted tiene que hacerle algo a la paciente, tiene que hacerle vaciamiento ganglionario, etcétera. Entonces usted tiene, dependiendo obviamente de la clasificación que existe, pero tiene que estar en capacidad de hacerlo. Entonces, por eso estas pacientes con hiperplasia típica, la recomendación es que sea de manejo oncológico y con biopsia por congelación. Para no echar mucha carrera, te voy a dejar, entonces empiezo con el doctor Daniel Ronderos, que fue el primero que solicitó la palabra. Doctor, le estoy abriendo su micrófono. Vamos a ver si se deja abrir. Anderson, ayúdame un poquito con los micrófonos, a ver si se deja abrir. Listo, ya, perfecto. Aló. Hola, muchas gracias. Muy buena charla. Muchísimas gracias. Una pregunta. En una paciente posmenopáusica que va a una ecografía transvaginal de rutina, ¿cuál consideras es el grosor endometrial por encima del cual la llevarías a un procedimiento de histeroscopia? Correcto. Mira, con Carlos teníamos hace un mes esa discusión, Daniel, que tú estás preguntando. Hace un mes, en un webinar, en una reunión, teníamos esa discusión. ¿Cuál era nuestro concepto? Y Carlos, quiero que me lo refuerce. El concepto que nosotros no sabíamos eran 4 milímetros. Eran 4 milímetros y dentro de nosotros decíamos que un endometrio que está por encima de 4 milímetros ya es un endometrio anormal. Y eso. Hoy en día, muchos estudios respaldan que puede haber normalidad con endometrios hasta de 10 milímetros en la paciente posmenopáusica. Entonces, hay una diferencia grande entre los 4 milímetros que clásicamente se tenían antes y los 10 milímetros. Yo no me iría en detalle solamente al grosor endometrial. Yo me iría a las características de ese endometrio, la regularidad de ese endometrio, incluso el tejido miometrial que está alrededor de ese endometrio. Porque esta razón es lo que nos debería evaluar, y ahí Diana está haciendo un aporte que es bastante importante, porque es diferente, por ejemplo, el hallazgo del incidental del endometrio de 6 milímetros, 7 milímetros, 8, 10, que hace unos años nos hubiera generado pánico, y segundo, si es porque la paciente consultó por un sangrado o no consultó por ese sangrado. Muchas veces nos apresuramos a llevar las pacientes a biopsias endometriales, histeroscopias, legrados, como lo quieramos llamar, con unos endometrios casi prácticamente atróficos, porque la paciente tuvo un sangrado en la posmenopausia, y entonces qué tal que la señora tenga un cáncer. Y hoy en día sabemos que por encima de los 90%, el primer episodio de sangrado de una paciente es por atrofia endometrial, una atrofia endometrial que no le hace nada. Entonces muchas veces, fíjense que esta paciente lo que se va viendo es una vigilancia, un control
ecográfico posterior, a los 4 meses, a los 6 meses, pero si yo tengo una paciente asintomática con un endometrio hasta 10 milímetros en la posmenopausia y teniendo unas características ecográficas de regularidad, lo dejaría en observación. Quiero que Carlos me complemente porque ese era exactamente el tema de discusión y me dirás tú si comparten la misma opinión. Sí, yo vengo peleando y enseñando hace mucho tiempo de que los ecografistas se equivocan mucho al querer generalizar el diagnóstico de hiperplasia endometrial por ecografía. Pacientes sintomáticas, sí podemos hablar de un endometrio mayor de 4 milímetros, pero la paciente asintomática, incluso el primer dato o lo más común es el de 11 milímetros. Han bajado a 10 para aumentar un tris más la sensibilidad para llevarla al 100%, pero uno no puede usar el mismo corte para la paciente asintomática porque van a llevar demasiadas pacientes a biopsia sin necesidad y es lo que uno ve diariamente en su práctica histeroscópica. Entonces, no, y además, Carlos, y además, Carlos, escúchame, la información, porque muchas veces nos trae la hija la paciente y nos dice, mira, es que mejor hagamos un estudio endometrial, es mejor descartar que tenga un cáncer, de aquí hasta que le sale la patología, la señora viene una angustia 10, 15 días, hasta tener la tranquilidad que no era un cáncer, sabiendo que lo que tenía un endometrio de 8 milímetros y que era simplemente un endometrio normal. Sí, como les digo, yo utilizo el criterio de 10, de 11. Si lo quieren bajar a 10 no voy a pelear, eso ya es una cosa subjetiva porque aumenta un poquito más. Pero también es importante lo que dice el doctor Juan Carlos Ramírez, que es adicionalmente ver el aspecto del endometrio. Sigamos con el doctor Galaxy 20. Doctor, ayúdame Anderson, por favor. Eso, para abrir el micrófono. Listo. Doctor, el que aparece como Galaxy A20, que no lo tengo identificado. ¿Puede hablar? Entonces démosle la palabra al doctor Edmundo Alvis. Doctor Edmundo, bienvenido nuevamente a este webinar. Ya tiene abierto el micrófono, doctor Edmundo. Doctor Edmundo. Se me están quedando pues... ¿Escuchan? Ok. Buenas noches, Juan Carlos. Felicitaciones por la charla, muy buena. Yo siempre que voy a tomar la biopsia endometrial posterior a tratamiento y la vamos a realizar con histeroscopia, reviso el video anterior de la paciente para mirar dónde fue que inicialmente vi la lesión, porque me encuentro con que posterior al tratamiento... Doctor, se quedó sin sonido. Doctor. Tenemos problemas con el doctor Edmundo. Doctor Edmundo. Bueno, vamos a seguir y ahorita le volvemos a dar la palabra, doctor, cuando logre mejorar pronto su señal. La doctora Liliana Palacios, le vamos a abrir su micrófono para que pueda hablar. Anderson, ayúdame que esto no me quiere dar de aquí. La doctora Liliana Palacio. Listo. Otra vez. Abrámosle el micrófono. Perfecto. Doctora Liliana, bien pueda. Virgen de la Agarradera, no se oye nadie. Doctora Liliana, bien pueda, hable. El doctor Ponce apenas se ríe, ¿no? Doctora Liliana, por favor, se lo suplico. Carlos, vamos a ir respondiendo mientras. Hay una pregunta aquí del chat que me pareció muy interesante, que dice que en paciente premenopáusica y en paciente perimenopáusica, ¿qué grosor endometrial ecográfica tomamos para realizar una histeroscopia? Yo no me iría solamente al grosor, yo me iría a las características de qué estamos viendo. Cuando nosotros tenemos un endometrio engrosado por un pólipo en la premenopausia, yo tengo que diferenciar el pólipo endometrial, si es un pólipo endometrial que le está generando sangrado al paciente, si es un pólipo endometrial en el cual la paciente va para fertilidad, o si es un pólipo endometrial asintomático. Si yo tengo un pólipo endometrial asintomático en la premenopausia, yo le dejo quieto. O sea, eso no se justifica ponerse a resecarlo. Pero si es una paciente que va a un tratamiento de fertilidad o incluso a una búsqueda de un embarazo espontáneo, pero cualquier tratamiento de reproducción asistida, bien sea de baja o de alta complejidad, esa paciente claramente
yo la llevo a una polipectomía por histeroscopia, ojalá oficinal, como dice Carlos, para tratar de mirar ese endometrio, además ver que no tenga una endometritis crónica, patología que se nos olvida mucho identificarla, y para determinar si ese riesgo de ese pólipo también podría determinar en un fracaso o un éxito en un tratamiento de fertilidad. Si es una paciente que está con unas alteraciones de sangrado y yo pienso que es el endometrio en el que está generando ese sangrado, hay que sacarlo. En la paciente pólipo endometrial en la posmenopausia, yo lo saco. Yo lo saco porque todos sabemos de una asociación entre el 5%, 6%, algunos hablan hasta del 8% de asociación con adenocarcinoma endometrio. Entonces, pólipo en la posmenopausia, yo no lo dejo en la observación cuando es un hallazgo incidental y lo llevo a una polipectomía. Y lo otro es una pregunta que me está haciendo, porque es que este es súper útil cuando la paciente está recibiendo tamoxifen. Nosotros nos asustamos con unos endometrios horribles, ¿sí o no, Carlos? Unos endometrios de 16 milímetros, quísticos. Usted ya está, mejor dicho, haciendo el diagnóstico de adenocarcinoma endometrio. Los hallazgos son los mismos, la patología es la misma, endometrio estimulado por tamoxifen. Entonces, no hay que asustarnos con esos hallazgos endometriales ecográficos en las pacientes usuarias de tamoxifen. Estas pacientes realmente no tienen, digamos, una característica desde el punto de vista de indicación quirúrgica. Las pacientes con tamoxifen ya está, pues está establecido y lo pueden ver en los artículos del doctor Munro de la FIGO. Los pacientes con tomadores de tamoxifen no requieren histeroscopias ni biopsias si no están sintomáticas, es decir, si no presentan sangrados uterinos anormales o HUA posmenopáusica. Esos pacientes, si no es necesario estar haciendo biopsias innecesarias. Si presentan un sangrado, se hace. En cuanto al grosor endometrial, en pacientes que reciben terapia de reemplazo hormonal o que reciben tamoxifen, se ha visto que realmente están casi todas alrededor de los 5 milímetros. Lo que hace uno es que utiliza los mismos parámetros que la paciente posmenopáusica, pero sabe uno que la especificidad va a bajar, baja como un 20% de la especificidad, pero seguimos utilizando los mismos niveles de corte para que no se enrede la gente. Vamos a seguir entonces. Doctor Pons, tiene la palabra. Desde Venezuela. Buenas noches, doctor Ramírez, encantado, un placer, mucho gusto, excelente conferencia. Muchas gracias, muy amable, doctor. Básicamente lo que quería conversar es, hace poco se hizo un artículo bien interesante para las personas que no tienen la opción de histeroscopia como nosotros, entre una cánula de Novak, una histeroscopia y el PIPEL. Y Cochrane llegó a la conclusión de que la sensibilidad para la cánula, el PIPEL, es mucho más alta, es casi el 90%. Lo que pasa es que nosotros, los histeroscopistas, endoscopistas, endometrios que sangran por menopausia, independientemente de que sea una atrofia quística, es bueno visualizarlo, porque como dice Carlos y como se dijo en la charla, muchos casos hemos tenido nosotros en la unidad donde hay un pólipo o una atrofia quística y en un puntico de la lesión hay un carcinoma endometrial. Entonces, bueno, eso es algo bien importante. Y antes de que nosotros tuviéramos la opción de masificar la histeroscopia, no sé en Colombia, pero por lo menos yo tengo casi 18 años haciendo histeroscopia, hicimos mucho ultrasonido y yo estaba encargado de un departamento de ultrasonido y casi no conseguimos en muchísimos años en el hospital endometrio por debajo de 6 milímetros, nunca tuvimos un cáncer de endometrio. Y era un servicio de ginecología bien grande, ¿no? Entonces, como una vez discutí con Carlos hace tiempo, pacientes que tenga pólipo antes o después, yo se los quito en la consulta normalmente por el ejercicio práctico de quitar una causa más. Y como dijo usted, doctor, una de las causas importantes de sangrado uterino que a la gente no le hace caso ni los fertilólogos es la endometritis crónica. Es increíble el sangrado, las molestias, la infertilidad y que es muy caro los marcadores de laboratorio para la endometritis y es más fácil hacer una
histeroscopia que tiene una buena sensibilidad para esa patología. Gracias. Muchas gracias, doctor Pons, desde Caracas. Voy a darle nuevamente la oportunidad al doctor Edmundo, que ha participado mucho en estos webinars de la FECOLSOC. Doctor Edmundo, ya le abrí el micrófono. Yo veo que el doctor está hablando, pero no lo oigo. Doctor Edmundo. Bueno, es una lástima. Pues sigamos entonces con la doctora Silvia. Vamos a abrirle su micrófono. Aquí aparece como Silvia. Listo, ya está abierto. Sí, buenas noches. Gracias por la excelente conferencia. Realmente para participar en algo muy sencillo es que ya que el tema es hiperplasia endometrial, hemos visto en pacientes muy jóvenes con el uso de implante subdérmico hiperplasias importantes. Y quisiera saber cuál ha sido la experiencia, si han realizado histeroscopia en estas pacientes y si los hallazgos han sido importantes para ustedes. Bueno, O no se han realizado. realmente no, digamos, en el sentido en el que, pues, una de las grandes ventajas del implante subdérmico es la comodidad, pero una de las grandes desventajas es el punto, es la irregularidad menstrual que produce. Yo creo que estos parches a nivel endometrial, como se vuelven, son pacientes en las cuales la persistencia de los sangrados, del spotting, puede ser a largo plazo. Fíjate que incluso nosotros las manejamos con terapéuticas ahí cortas de secuencias de estrógenos, 10 días, les damos vitamina C, pero desafortunadamente a la que le va mal con el implante, termina uno retirándoselo. Y a la que le va bien, pues que lógicamente también hay un gran grupo de pacientes, sobre todo las mujeres menores de 70 kilos, son pacientes que lo terminan tolerando más o menos bien, pero no es tan fácil, digamos, manejar estas irregularidades con estos implantes subdérmicos. Yo creo que más que realmente producir una hiperplasia endometrial el implante, porque de hecho además es progestacional, es progesterona, es también levonorgestrel, lo que produce son unos parches endometriales y eso es lo que hace que sangre. Yo, digamos, no tengo como experiencia en histeroscopia en pacientes digamos, que puntualmente tengan usuarias de implantes, de Implanon, de Adel, para, digamos, como poderte establecer que lo observamos de esa manera. Pero sí, claramente, es el comportamiento clínico. No sé si Carlos quiera complementarlo. Pues yo he hecho muchas en pacientes con implantes, pero realmente lo que uno encuentra es atrofia. No sé, doctora, si ha leído algo al respecto, porque yo no tengo ninguna información que puedan producir hiperplasia. Sí, correcto. Tampoco no. Sí, es un poquito paradójico esto, pero he tenido muchas pacientes que, sobre todo esas que hacen como un rechazo al implante con un sangrado intermenstrual muy constante, y cuando hago ultrasonido consigo a veces hiperplasia, sí, en parche, efectivamente en parche, y sin embargo alguna me tocó hacer una biopsia endometrial inclusive, salió hiperplasia sin atipias, afortunadamente era una muchacha bastante joven, pero hubo que retirar el implante, o sea, hubo una reacción allí que no fue muy clara, pero lo he visto con alguna frecuencia, no tan frecuente, pero se produce como un efecto paradójico. Doctora, realmente la verdad le va a tocar coger sus pacienticos y presentarlo, porque no es lo descrito, o sea, es un efecto progestacional, da atrofia. Ahora, la correlación ecográfica, todos sabemos, los que hacemos histeroscopia, que la ecografía puede decir endometrio engrosado, y uno entra y dice una atrofia total. Entonces, no hay una buena correspondencia. Si la medición de hiperplasia es por ecografía, realmente no es un buen parámetro. Pero los implantes, al igual que el endoceptivo intrauterino, producen esa atrofia. Ahora, hay algunos pacientes que en una fase inicial de la implantación y todo, hacen una cosa que es la desidualización, ¿cierto? Y esa desidualización histeroscópicamente, usted sí puede ver, ojalá le pudiera compartir aquí un videito que tengo, que ahí están preguntando si se puede hacer histeroscopia con dispositivo. Totalmente, claro que no hay ningún problema. Entonces uno entra y mira que hay unas como unas engrosamienticos, como dice el doctor Juan Carlos, focales, que esa es la desidualización, y de pronto puede ser malinterpretado, pero es atrofia, asociado a atrofia. Perfecto, muchísimas gracias.
Carlos, hay una pregunta aquí en el chat que me parece tremendamente interesante de Jorge Campo, en el que dice que si la paciente de hiperplasia con atipia debe ser manejada con el ginecólogo oncólogo. La respuesta para mí es que sí. O sea, tú utilizaste un término bastante adecuado, que es el respaldo del oncólogo o el apoyo del oncólogo. Parece que una hiperplasia típica, estoy completamente de acuerdo, uno tiene que establecer si realmente no estamos ante un adenocarcinoma de endometrio. Una paciente, digamos, por ejemplo, joven con una hiperplasia típica, que no me oigan los patólogos que no están conectados en este webinar, pero yo quisiera tener la segunda opinión en una hiperplasia con atipia. Si a mí me llega una paciente con una hiperplasia típica y es una mujer joven, muy con la pena, yo sí quisiera una segunda opinión del patólogo, que me lea esos bloques de parafina, que me le haga una segunda lectura, y no que yo termine haciéndole eventualmente un manejo conservador a una paciente que ya tenga un adenocarcinoma endometrio. O sea, me parece que sí debe haber un apoyo oncológico. Sí, de hecho la relectura es obligada en las pacientes en los que uno le está pidiendo conservar el útero para manejo de la fertilidad. En esas pacientes sí uno debe solicitar una relectura por un patólogo entrenado con su especialidad en ginecología. Doctor Álvaro Escobar, desde la ciudad de Cali, abriéndole el micrófono. Alvarito. Hola, Carlitos. ¿Cómo estás? Bien Juan o no. Carlos, muchas gracias, hermano. Muy buena la charla, muy buena la presentación. Hay una inquietud que yo tengo. A ver, la recomendación de paciente premenopáusica, que ahí lo decías bien, que no hay un consenso en la edad, si por encima de 40, si por encima de 45 años, que va a ser llevado a una histerectomía, se recomienda hacer una biopsia de endometrio. Yo quiero preguntarte, si uno tiene una paciente con una adenomiosis franca, una miomatosis uterina, tiene 45 años y tiene una ecografía confiable con un endometrio de 7 milímetros homogéneo, esa paciente, ¿vos pensás que está indicado hacerle una biopsia antes de llevarla a una histerectomía con esas características que te estoy diciendo? ¿O podría uno apoyarse un poco en la ecografía del endometrio para tomar una decisión de si se justifica llevarla a una biopsia previamente para pensar que la causa del sangrado es una distinta a lo muy evidente de la adenomiosis o miomatosis que tiene? ¿Qué opinas? Claro. Alvarito, un saludo desde Bogotá. Me encanta que estés en este escenario. Muchas gracias por el comentario y la charla. Pero me hiciste una pregunta muy difícil, hermano. Es una pregunta muy difícil porque Sí. esa es la paciente nuestra de todos los días. Esa es la paciente nuestra de todos los días, paciente con adenomiomatosis, en la cual tenemos esos endometrios. Y por eso, y completamente de acuerdo, por eso es que nosotros seguimos, entre comillas, cayendo en el pecado, digamos, de decir, no, es que yo creo que la paciente lo que tiene es un sangrado por esa adenomiosis, y es un sangrado por esa miomatosis que tiene. Y por fortuna, Álvaro, por fortuna, pues los ginecólogos tenemos como un manto sagrado, y esto hace que en la mayoría de las ocasiones no pase nada. Como nos pasa, y vuelvo y lo aclaro porque contigo lo hemos hablado y lo hemos discutido en otros escenarios, en la histerectomía de útero gigante, que tú sabes que ese ha sido mi tema también de batalla, la histerectomía de útero grande y que la resonancia y que por está grande es por los miomas, y generalmente le va a uno bien. El problema es cuando tú tienes la paciente número 352 y te sale un sarcoma. Entonces, en ese momento es cuando uno empieza a decir, pues madre, yo por qué no le pedí resonancia a esta paciente yo por qué no le hice una deshidrogenasa láctica, por qué no la estudié un poco más, esta paciente yo la había mejor hecho abierta que laparoscópica. Entonces, estas sorpresas oncológicas, por fortuna, son muy bajitas. Y por fortuna, por eso es que seguimos haciendo tanta histerectomía sin biopsia endometrial y nos va bien y no pasa nada. El problema es que fíjate que, pues claro, la correlación ecográfica ayuda mucho, la experiencia, la clínica del paciente, pero en algún momento, Alvarito, nos va a saltar la liebre y nos ha saltado la liebre a todos. Y en algún momento terminamos o morcelando, y esto, mejor dicho, ojalá no nos vuelva a pasar, o terminamos haciendo una histerectomía, digamos, que nos resultó un adenocarcinoma endometrio, y uno es rezando, pues, para que sea superficial, y entonces un estadio 0, un estadio 1, y con la histerectomía ya haya quedado curado. Pero realmente, fíjate que si tú me lo preguntas, y si tú le preguntas a un ginecólogo oncólogo, te lo va a responder, que el deber ser es que debería tener un estudio endometrial. Si ya lo discutimos
y lo vamos a hacer por encima de los 40 o encima de los 45, vaya y venga. Pero fíjate que realmente, pues es difícil nosotros hacerlo porque además nuestro sistema de salud tampoco ayuda mucho. Entonces ahora estamos hablando que muchas veces o es biopsia del consultorio que el paciente le va a doler, o toca pedir la autorización al POS o la prepagada para una histeroscopia, entonces eso aumenta el gasto médico. Y entonces cuando dicen, este doctor ahora toda la histerectomía le está haciendo histeroscopia, debe ser para cobrar más, porque como ahora estamos en esa etapa, entonces ahora dicen que la cesárea la hacemos para cobrar más. Entonces realmente, en ese punto, Álvaro, mira, es una pregunta muy difícil, hermano, porque esa es la paciente de todos los días. Esa es la paciente de todos los días en la cual tú la operas y en algún momento a las 10 de la noche ya uno durmiendo después de que le fue muy bien la cirugía, y dice, madre, ¿qué tal que esa señora hubiera tenido un adenocarcinoma endometrio y yo la morcelé? ¿Sí me entiendes? Entonces, Sí, sí. realmente es yo creo una pregunta sin respuesta y me gustaría que Carlitos de pronto me apoyara en la respuesta. Sí, yo pienso que nuestro sistema no es un sistema que permite hacer todo el estudio completo, biopsia para todas las que se vayan a llevar histerectomía. Yo creo que en esto tendría que ser uno muy clínico y las pacientes, de hecho, nuestro país es un país, o los países latinoamericanos son de menor incidencia de cáncer de endometrio que los países industrializados, entonces no tenemos tanto riesgo. Y segundo, entraría la clínica, si son pacientes con riesgos ciclos anovulatorios, obesidad, diabetes, etcétera, etcétera, y usted tiene una ecografía que además le hace sospechar, pues si tiene una ecografía con endometrio delgado, no tiene factores de riesgo, la posibilidad de que tenga un cáncer de endometrio por debajo de los 45 años es supremamente baja, y el NNT, o sea, el número de pacientes que tendrías que biopsiar para lograr un caso positivo sería demasiados. En ese caso, yo no lo usaría. Le voy a dar la palabra a la doctora. Gracias, Elisa, Carlitos. le voy a dar la palabra a la doctora Elisa Fernández, que tiene levantada la mano. Le voy a abrir su micrófono. Está abierto su micrófono, doctora Elisa. Bien pueda. Hola, de República Dominicana. Tengo dos preguntas. Una es acerca del síndrome del Lynch, para saber si hay un manejo diferente que sugieren en esas pacientes. Y la otra es, una de las dificultades principales que yo tengo en particular en mi país para implementar la histeroscopía es que no consigo un infusor de fluidos que me permita distender la cavidad a bajo costo o que pueda comprarlo a través de varios ginecólogos. Y quería saber si había una experiencia en Latinoamérica que pudiera sobrepasar esa dificultad. Correcto. En el síndrome de Lynch, digamos, fíjate que el síndrome de Lynch es una condición más asociada a cáncer de colon y recto. Y esas pacientes, digamos, tienen una poliposis importante, una poliposis generalizada, y muchas de ellas se asocian con cáncer de estómago, cáncer de ovario y, lógicamente, cáncer de endometrio. Parece que las pacientes con síndrome de Lynch, que lógicamente es una asociación hereditaria, son pacientes que requieren un rastreo endometrial mucho más cuidadoso, un rastreo ovárico también mucho más cuidadoso, porque son pacientes que por esa patología de asociación hereditaria van a tener mayor riesgo de tener carcinoma no solamente endometrial, sino también carcinoma de ovario. Y lo otro, digamos, ya es una cosa un poco más técnica desde el punto de vista, digamos, de la forma como nosotros podemos hacer una buena distensión. Lógicamente, fíjate que a uno le toca recurrir a muchas veces de manera con lo que tiene, de manera con un cistoirrigador que le esté dando una buena presión, ojalá a veces con bolsas de 3000 y ponerlas altas para que por gravedad le ayude a distender un poco más. Son formas, digamos, técnicas que a uno también se le van ocurriendo con los infusores, que realmente podría llegar a obtener uno de pronto una mejor presión para poder determinar la función de hacer una mejor distensión de la cavidad uterina. Yo le iba a contestar también esa pregunta, pero tengo en el auditorio al doctor Alfonso Arias, a quien aprecio muchísimo, quien fue la persona que me introdujo en el mundo de la histeroscopia oficinal y que es una de los hitos históricos de la histeroscopia en el mundo. Doctor Arias, le estoy abriendo su micrófono para que de pronto conteste la pregunta y si quería participar, que lo vi levantando la mano. Voy a abrirle su micrófono, si se deja. Anderson, ayúdame con el doctor Arias, el doctor Alfonso Arias.
Anderson, ayúdame con el doctor Alfonso Arias, que no me abre. No, a mí tampoco me abre el micrófono del doctor. No me deja abrir. Doctor Arias, no me deja abrir su micrófono, qué lástima. Ahorita voy a intentarlo, voy a seguir intentándolo. Le doy ahorita más adelante le doy la palabra entonces. Carlos, hay una pregunta interesante que me parece en el chat mientras abre el micrófono del profesor. Básicamente, la pregunta que si una joven menor de 25 años con obesidad mórbida y hemorragia uterina abundante con ecografía normal, se justifica llevar a biopsia por histeroscopia. Mira, Paula, yo he tenido muy pocos casos, pero he tenido hiperplasias endometriales en mujeres menores de 30 años. Entonces, la obesidad, claramente, hubo también un comentario ahorita en el chat que les gustó el comentario que dije, búsquenle la causa de la hiperplasia. O sea, centrémonos un poquitico más en el estudio hormonal de esta paciente, por qué esta paciente está haciendo una hiperplasia endometrial, por qué la hizo. Entonces, si yo tengo una paciente que tomamos con una ecografía normal, a mí sí me parece que esta paciente mínimo debería tener una histeroscopia oficinal o una histeroscopia de quirófano, dependiendo del sitio donde estés. Pero vuelvo y te digo, yo he tenido pacientes, y Carlos me lo va a corroborar, yo he tenido, me acuerdo la más joven que tuve, una paciente de 24 años con hiperplasia endometrial, por fortuna no atípica, pero las he tenido con grosores endometriales no tan marcados. Entonces, una paciente que tenga un factor de riesgo con una obesidad mórbida y tenga unas hipermenorreas en estudio, parte esencial del estudio es hacer una biopsia endometrial. Sí, de hecho yo tuve una paciente de 22 años con hiperplasia típica. Cada vez vemos con más frecuencia pacientes muy jóvenes con hiperplasia. Doctor Arias, ya lo puse como coanfitrión. Usted mismo puede abrir su micrófono, por favor, ya que no se deja desde acá. Perfecto, doctor Arias, bienvenido. Gracias, Carlos, a los dos Carlos, a Juan Carlos y a Carlos Vitriaco. Sí, mira, yo más que hacer preguntas o hacer alguna manifestación o contestar preguntas, yo más bien preguntaría. Yo he visto varias preguntas que dicen ahí si usar el PIPEL o la NOVA si no hay histeroscopio. Entonces yo le preguntaría al que va a usar un PIPEL o una NOVA, ¿en qué parte del útero hace la biopsia? Y estoy seguro que el 99% me va a decir que en la cara anterior. Porque si lo pregunto al revés, ¿dónde hace la biopsia? O mejor dicho, si pregunto, ¿dónde hace la biopsia de los que están presentes? Estoy seguro que el 99% me va a decir que en la cara anterior. Y eso es por comodidad del ginecólogo. No hay otra razón. Entonces, llegamos a la conclusión de que si la cara anterior es el 25% de la cavidad uterina, yo estoy biopsiando solamente en el 25% de las posibilidades de conseguir algo. Entonces, ya prácticamente no hace falta ver cuáles son las evidencias en cuanto al PIPEL y la NOVA. Simplemente estoy biopsiando solamente en la cara anterior. Y preguntaría yo, ¿hay alguien que haga con la NOVA o el PIPEL 2, 3 o 4 biopsias en la misma paciente tratando de dirigirla hacia un cuerno o hacia alguna de las caras? Y estoy seguro que la mayoría va a decir que no, que hace una sola. Y la otra pregunta que yo haría es, ¿cómo queremos tratar el cáncer de endometrio? ¿Lo queremos esperar como un menú? ¿Lo queremos esperar que sea focal o lo queremos esperar que sea difuso? Si lo queremos operar cuando está difuso, entonces sentémonos a esperar y no hagamos la histeroscopia. Pues. Esperemos que el endometrio crezca, esperemos que la biopsia tradicional a ciegas nos siga dando negativa hasta que dé positivo. Es decir, mi pregunta es, ¿cómo hacemos para diagnosticar un cáncer de endometrio focal? Esa es la pregunta que yo quiero que todos los demás se hagan. O sea, no responderla, sino que se la hagan. ¿Cómo hago yo para encontrar un cáncer focal? Ah, no, yo lo quiero, es difuso. Ah, bueno, entonces no importa, en la cara en que usted lo haga. Si nosotros tenemos la histeroscopia que nos da el 100% de la cavidad, ¿para qué lo vamos a retrasar? ¿Para qué vamos a retrasar el diagnóstico? Si podemos diagnosticar un cáncer focal, ¿por qué nos demoramos y lo encontramos más avanzado?
esa es lo que yo llamo un poco a la reflexión. Si la histeroscopia me da el 100% de la cavidad, ¿por qué yo me voy a limitar a hacer la biopsia en el 25% de ella? Y aún estando en la cara anterior, pudiera ser que yo no pase exactamente por el sitio donde está la lesión focal, me refiero. Cuando el cáncer es diseminado, es difuso, pues indudablemente cualquier método es más o menos igual. Entonces yo preguntaría en los trabajos en los que dan la especificidad y la sensibilidad y todas las cosas matemáticas que usamos en medicina, de los resultados de cada cosa distinta a la histeroscopia, se percataron si ese cáncer era difuso o era focal. Muy probablemente no. Entonces lo vamos a conseguir en grados más avanzados. Yo soy de los que cree que vamos a ir, en cuanto a la sintomatología, llegará un día en que sangrado uterino anormal, independientemente de la edad, va a ser igual a histeroscopia. Suena fuerte, suena como exagerado, suena como fanático a la histeroscopia. Pero entonces me haría la pregunta al revés. Y si la persona tiene un sangrado uterino anormal, aunque la tasa de posibilidad de un adenocarcinoma por edad sea baja, tenemos que asumir que sí, que el 90% va a salir normal. Y tenemos que asumir que el 10% lo estamos mandando para la casa con una hiperplasia o con un adenocarcinoma. Entonces, si estamos dispuestos a asumir que un porcentaje de 5, 10, 15% se va para su casa con patología, bueno, entonces todos los demás métodos para mí siguen siendo válidos. Pero si decimos, no, yo quiero tener el diagnóstico del 100%, porque ¿cómo escojo yo cuál es la paciente que yo voy a mandar para su casa a esperar a que su patología avance para entonces diagnosticarla? Si es tan simple hacerla sin espéculos, sin POSI, sin nada de esas cosas que se hacían antiguamente. Entonces, no contesto, sino que simplemente los invito a pensar un poco sobre el tema del cáncer focal, que es el que a mí me gusta encontrar. Como en cáncer de cuello no estamos esperando tener un cáncer que a simple vista sea ya un cáncer, sino estamos haciendo métodos diagnósticos para tratar de un despistaje precoz. Entonces, mi motivación es, ¿y por qué no hacemos el despistaje precoz en el carcinoma de endometrio? ¿Por qué buscamos lo más fácil y posponemos el diagnóstico? Son cosas a las que tendríamos que sentarnos cada uno a reflexionar para ver qué decide hacer. Y en conclusión, bueno, si no hay histeroscopia en un hospital, en el hospital de al lado de cualquier ciudad sí debe haber histeroscopia. ¿Y por qué no peleamos porque se tengan histeroscopios en todos los hospitales y en todos los centros de salud públicos, por ejemplo? Debería existir la histeroscopia como hay un eco. A nadie se le ocurre en obstetricia seguir usando el PINAR o seguir usando monitores de otro tipo, sino que la gente va directamente a hacerle un eco y muy avanzado, con Doppler, con todas las demás cosas. Entonces, ¿por qué en ginecología estamos más conservadores? Esa es mi pregunta. ¿Por qué queremos ser conservadores? ¿Por qué le queremos ahorrar supuestamente un ahorro al Estado para que no compre el equipo de histeroscopia si es tan útil? No solo en cáncer, sino que va a solucionar el diagnóstico precoz del cáncer de endometrio, sino que también va a solucionar cuerpos extraños, va a solucionar malformaciones, va a solucionar fertilidad, otra serie de cosas. Entonces, podríamos avanzar hacia ser más exigentes todos. Esa es la reflexión que yo quisiera que cada uno de los que están todavía presentes en el chat piense. ¿Por qué no somos más diagnóstico exacto y no contemplativo de que solamente estemos estudiando el 25 al 30% de la cavidad cuando hacemos las cosas a ciegas? Gracias, Juan Carlos, y gracias a Carlito Vidriago por motivarme a participar, que yo sé que lo que planteo es polémico, y no muy aceptado por muchos, pero yo sé que algún día vamos a llegar a eso. No, profe, yo creo que es una excelente reflexión, y es una excelente reflexión que además
Fíjate, mira, ahí teníamos un comentario ahí, no sé si Jaime Montoya todavía está en el chat, ginecólogo, oncólogo, amigo nuestro de Armenia, en el que, fíjate, puso un caso clínico. Dijo, paciente de 43 años, un adenocarcinoma oculto, una paciente que se pensaba que era una miomatosis, tenía un adenocarcinoma de endometrio. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, profe, en que definitivamente los estudios endometriales tienen que hacer parte integral de una evaluación preoperatoria de una paciente. El otro punto que me llamó la atención, que también lo citó aquí Giovanni Riaño en una pregunta a Carlos, es estas pacientes con el manejo con ulipristal, los cambios endometriales están claramente descritos. Ustedes saben que el ulipristal todavía sigue siendo un tema de discusión bastante candente, porque pues seguimos hablando de la hepatotoxicidad, que sí, que no, que los estudios, que hacerles pruebas de función hepática, que es solamente un ciclo. Bueno, todavía seguimos ahí, no podemos en este momento concluir nada con el ulipristal, pero que sí sabemos que produce unos cambios endometriales que están perfectamente descritos, sí. Probablemente relacionados con hiperplasia endometrial, no, pero sí hay unos cambios que son endometriales y se observan en las esteroscopias y que los patólogos, pues así como muchas veces los patólogos reportan y que dicen endometrio con estímulo exógeno progestacional. A mí me han llamado patólogos de pacientes que han estado tomando ulipristal y le dicen, oiga, yo un endometrio muy raro, señora, ¿qué medicación está tomando? Porque no está muy definido todavía los cambios endometriales que produce el ulipristal. Agradezco al doctor Arias por su comentario también y me parece que es una reflexión absolutamente pertinente. Es muy claro que no estamos haciendo el número de histeroscopias que debemos hacer. Y yo estoy de acuerdo con el doctor Arias que prácticamente el 100% de la mujer que esté sangrando debe hacerse una histeroscopia para saber cuál es la causa de su sangrado. Me parece perfecto. El doctor Anderson Pérez quería hacer un comentario. Sí, doctor. Un saludo al doctor Arias y al doctor Juan Carlos. Yo también estoy completamente de acuerdo con el doctor Arias. La evaluación histeroscópica de una paciente con un engrosamiento endometrial no debería estar cuestionado. Ahora, el doctor Pons le daba importancia a la sensibilidad del PIPEL o del NOVAC, y yo estoy de acuerdo. De hecho, todos los estudios lo muestran. Las sensibilidades del PIPEL y del NOVAC es del 100% y en algunos estudios supera la sensibilidad de la histeroscopia. Sin embargo, yo lo que veo es que no son estudios comparables. El PIPEL y el NOVAC son herramientas que uno debería utilizar en el consultorio, tenerlos a la mano, así como muchas veces tenemos el ecógrafo a la mano. No todos cuentan con una histeroscopia a la mano o no con la técnica para poder hacer una histeroscopia oficinal, pero sí que se puede hacer una biopsia endometrio oficinal con estas herramientas, con el PIPEL, con un NOVAC o hasta con un citocepillo. En algunos casos, dependiendo pues del instrumento, se pueden realizar biopsias de endometrio. Entonces, en ese caso, claro, la facilidad nos va a dar del 100% porque en caso de que lleguemos a pescar con un PIPEL o con un NOVAC un cáncer, téngalo por seguro, es un cáncer. Ya nos ahorramos algún tiempo en esta paciente que probablemente sea difícil el seguimiento o llevarla al quirófano o retrasarlo porque no le lleguen las autorizaciones, no hay espacio en el quirófano, lo que sea. Entonces, claro que sí, esas son unas herramientas que se pueden utilizar, pero sin duda no reemplazan o no son comparables. Digamos que no están en el mismo terreno en la gran mayoría de los casos, porque muchas veces no van a contar con histeroscopio oficinal, pero sí que se puede contar con un PIPEL o con un NOVAC en el consultorio. Entonces, yo lo que creo es que son herramientas que no son comparables en el mismo escenario, pero definitivamente toda paciente con engrosamiento endometrial sintomática debería ir a una evaluación histeroscópica. Sí, con respecto a lo del cáncer de endometrio, realmente, como dice el doctor Arias, la mayoría, lamentablemente, uno encuentra son cánceres difusos. Entonces, cuando una paciente tiene cáncer de endometrio, con lo que le tome muestra, le va a funcionar. Es decir, si usted le toma una muestra con incluso un citocepillo endometrial, la sensibilidad y la especificidad es casi tan alta como la del mismo curetaje o la misma histeroscopia para el que tiene cáncer. Pero como dice el doctor Anderson, es muy importante, solo sirve si da positivo. Si no sirve, y en eso también lo que dice el doctor Arias, acostumbremos a la gente, pidámosle la histeroscopia. No lo logró, histeroscopia, y esa señora no tiene otra opción que una histeroscopia, nada de curetajes a ciegas. Yo creo que hemos ido, pues hay muchas preguntas todavía. No sé, Juan Carlos, si quieres contestar algún par de las que ya has visto en el chat, porque ya tenemos como muchas preguntas y ya se nos ha ido pasando el tiempo. Pues Carlos, tú dirás, podemos hacer todavía un par de preguntas válidas. Yo creo que de todos modos es importante, que me parece que el mensaje está claro. O sea, el mensaje está claro,
que definitivamente uno, lo que vimos durante la presentación, la dificultad que tenemos con los diagnósticos de patología. Lo otro que también le queda claro al auditorio es la importancia de la hiperplasia típica, apoyarse con el oncólogo. Yo lo digo por recomendación, cuando le lleguen las pacientes con una hiperplasia típica en mujeres jóvenes, háganle una segunda lectura de otro patólogo. Es importante también, pues, los seguimientos de manejo médico están perfectamente válidos. Fíjate que yo ahí cité, porque obviamente le toca a uno citar en una presentación de estas todo lo que es abierto a la literatura, y fíjate que los estudios con endoceptivo en hiperplasia típica, pero obviamente, claro, en un escenario en el que la paciente por alguna circunstancia ya puntual no se vaya a llegar a hacer una histerectomía, pero tampoco puede quedar el mensaje que vamos a utilizar endoceptivos en cualquier tipo de hiperplasia endometrial, porque tampoco sería lo ideal. Y lo que te digo, Carlos, yo creo que también es que la reflexión del profesor es muy válida, es que es una reflexión muy al lugar, en el que, así como es imperdonable llevar a una paciente a una histerectomía sin una citología, es imperdonable llevar a una paciente con una hemorragia uterina normal sin un estudio histeroscópico de una biopsia endometrial, siguiendo con el azar. O sea, ahí lo que hacemos nosotros es eso. No, es que yo creo que no tiene nada, y yo creo que debe ser por los miomas, que eso es lo que estamos haciendo diariamente. Y estamos, yo creo que, obviando un riesgo en el cual la única que lo está corriendo al final es la paciente. Hay una pregunta aquí en el chat sobre cáncer de endometrio focal y el seguimiento por histeroscopia. ¿Querés que la conteste o la querés contestar, Juan Carlos? No, dale tú, Carlos, dale tú. Ok, en cuanto al cáncer de endometrio, no es que haya cáncer de endometrio focal y que se deje en observación. Eso no existe. Uno puede hacer un tratamiento conservador en pacientes que tienen cáncer grado 1, o sea, con grado de diferenciación 1. Estos pacientes se les pasa un manejo conservador con resección histeroscópica que se llaman 3-step, en 3 pasos, sacando el endometrio que está afectado por el cáncer, sacando el endometrio lateral a esa lesión y sacando parte miometrial superficial de la lesión. Es el tercer paso. Y se le coloca un endoceptivo que es el Mirena, y se les da, en algunos casos, algunos protocolos, usamos acetato de medroxiprogesterona de depósito, y se está revisando cada 3 meses. En ese caso, se hace cada 3 meses un seguimiento, se le deja por lo menos 1 o 2 años, se suspende según las biopsias que siguen, etcétera, y el seguimiento incluso es con biopsia, no solo la histeroscopia, sino histeroscopia y además tomar la biopsia. Y si ya después de eso uno puede ver que hay una revisión de la enfermedad, uno quita el dispositivo y permite embarazar a la paciente. Es la única indicación de eso. Bueno. Juan Carlos, ¿alguna otra pregunta que quieras comentar? No, Carlos, yo creo que además, claro, siempre quedarán dudas, siempre quedarán todo, pero yo quedo muy tranquilo porque fíjate que no puede uno resolver todas las preguntas, pero yo creo que el mensaje quedó muy puntual. Creo que de verdad llegamos a 320 participantes, tal vez un poquito más, y es que este es un tema candente, yo creo que ninguno tenemos la última palabra, pero bueno, la idea era hacer unos aportes, dar entre todos como nuestro granito de arena, las dudas que nos surgieran, y de verdad, Carlos, de verdad, como te dije al comienzo, te agradezco tu gentileza, haberme invitado, me sentí muy contento aquí, creo que no hubo ningún país que no estuviera aquí presente, vi gente de todo lado, Venezuela, Ecuador, Dominicana, y de verdad esto... Tengo asistentes de España, está Tony desde los Estados Unidos, el doctor Tori Carino, que nos acompaña, que es un gran histeroscopista y un endoscopista, pues y tiene su propio webinar y es de los más fuertes a nivel del mundo también. No, excelente. Carlos, te agradezco mucho, le mando un abrazo muy cordial a mi profesor Arias, que le esté pasando muy bien, que estamos ávidos de volverlo a ver en esas grandes presentaciones en los congresos, a que nos tiene acostumbrados. Y bueno, aquí nos estaremos viendo y mucha suerte para todos. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. A todos los participantes les recuerdo que las conferencias van a quedar grabadas. Yo en la próxima invitación vuelvo y les dejo donde está grabado, en las invitaciones que han estado.